Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde destapamos todos los secretos del mundo del espectúnculo, donde no se nos escapa ni un solo rumor jugoso, y donde, por supuesto, amamos el salseo que a nuestra propia madre. CU Superíndice 3 Moestu, en el dúa de hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy, prepúrrense, porque les traigo una bomba, pero una bomba a tu Superíndice 3 Mica, una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y que seguramente va a encender las redes sociales. Su es. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran por esa cúmica innegable que vimos en Senú con diéresis al Capimi, esa magia que traspasaba la pantalla y que nos sacó a creer en el amor verdadero. Pues bien, prepúrrense para revivir esos sentimientos porque al parecer, la llama entre estos dos no se ha apagado del todo y tenemos pruebas, tenemos evidencias y sobre todo, tenemos un beso. Un beso apasionado que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas a nuestro canal. AQ encontraru los chismes calientes, las noticias exclusivas y sobre todo, mucha diversión Superíndice 3N. Asu que dale al botu Superíndice 3N de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y forma parte de nuestra gran familia de chismosos. Te prometo que no te arrepentiru ese. Ahora dejando atrás las formalidades, vamos al grano. Du Superíndice 3 CU Superíndice 3 Moi por Q Copyright se produjo este beso que ha revolucionado el mundo del fandom de Kerem y Hande. Pues bien, la historia comienza hace unos días, en un evento Venu Copyright Fico organizado por una importante fundación Superíndice 3N turca llamada Umutiklar, dedicada a la ayuda a ni más menos os desfavorecidos. Ambos, Kerem y Hande, fueron invitados a participar y aunque llegaron por separado y trataron de evitar cruzarse, el destino tenía otros planes para ellos. Y como saben, el destino, mis queridos chismosos, es como un guionista de telenovela turca, siempre tiene un giro inesperado guardado bajo la manga. Según cuentan testigos presenciales, durante la cena, Kerem y Hande fueron ubicados en mesas diferentes, estratu copyrightgicamente dispuestas en los extremos opuestos del Salu Superíndice 3N. Era como si los organizadores, conscientes de la tensión Superíndice 3N latente entre los dos, hubieran querido evitar cualquier tipo de confrontación Superíndice 3N. Esto pareció Superíndice 3 aliviar la tensión Superíndice 3N inicial, o al menos disimularla. Se dice que Hande llegó Superíndice 3 a compau más menos hada de un amigo cercano, un reconocido diseu más menosador, mientras que Kerem asistió Superíndice 3 solo, aparentemente tranquilo y sonriente, aunque algunos observadores perspicaces notaron una cierta inquietud en su mirada. Sin embargo, en un momento dado, mientras los invitados disfrutaban de un show musical protagonizado por una famosa cantante pop turca, Kerem se levantó Superíndice 3 de su mesa y con una mirada decidida, se acercó Superíndice 3 a Hande. Hasta AQ, todo pudo ser interpretado como un simple acto de cortesía, un saludo entre ex compau más menos eros de trabajo. Después copyright ese de todo, ambos han compartido un proyecto que marcó Superíndice 3 sus carreras y que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional. Un simple hola, CU Superíndice 3 Moestu un apretu Superíndice 3N de manos protocolario y listo. Pero lo que ocurrió Superíndice 3 a continuación Superíndice 3N, dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Testigos afirman que Kerem, con una sonrisa nerviosa pero sincera, le dijo algo al oído a Hande. No sabemos exactamente qué copyright le dijo, pero sea lo que sea, funcionó Superíndice 3. La expresión Superíndice 3N de Hande cambió Superíndice 3 radicalmente, sus ojos brillaron y, de repente, la vimos sonreír de una manera que no veíamos desde que estaba con Kerem. ¡Ay, mis chismosos, esa sonrisa! Esa sonrisa valúa oro. Una sonrisa que parecua iluminar todo el Salu Superíndice 3N. Luego la conversación Superíndice 3N continuó Superíndice 3 durante unos minutos, con ambos riendo y compartiendo miradas CU Superíndice 3 plices. La tensión Superíndice 3N inicial se había disipado por completo, dando paso a una atmu Superíndice 3 esfera de complicidad y afecto que era palpable incluso desde la distancia. Se les vio hablando animadamente, gesticulando con las manos, como si estuvieran reviviendo viejos tiempos, compartiendo anu copyright dotas y riu copyright dose de sus propias ocurrencias.
Algunos incluso juran haber visto a Kerem rozar la mano de Ande de forma casual, un gesto que, aunque sutil, no pasó superíndice 3 desapercibido para los observadores mu-s atentos. ¡Ay, esa kuumika! Esa kuumika, mis queridos, es mu-s fuerte que el pegamento industrial. Pero la verdadera bomba, el momento que ha incendiado las redes sociales, ocurrió superíndice 3 mu-s tarde, durante la fiesta posterior al evento. En un rinku superíndice 3 NMU-S apartado, lejos de las CU maras y los flashes, en una terraza con vistas al bus superíndice 3 esforo, Kerem y Ande fueron vistos besándose. Su lo ha oído bien. Un beso apasionado, un beso que según cuentan los testigos, duru superíndice 3 varios segundos y que transmito a una intensidad y una pasión superíndice 3 n que aqua tiempo que no veamos. Un beso que según una fuente que prefiere permanecer en el anonimato, era como una escena sacada de una película romántica, con la luna reflejando la pasión superíndice 3n en sus ojos. ¡Ay, la luna! La luna es CU superíndice 3 cómplice de todos los romances, mis queridos chismosos. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que confirmen este beso. AQ es donde entra en juego nuestra habilidad para discernir la verdad entre la niebla de los rumores. Los smartphones fueron rigurosamente confiscados a la entrada de la terraza, y la seguridad era muchísima. Pero la fuente que nos proporciona superíndice 3 esta información superíndice 3n es de total confianza y además otros asistentes al evento han corroborado la historia, aunque prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias. Se dice que incluso un camarero que fue testigo del beso desde la distancia, quedó superíndice 3 tan impresionado que derramó superíndice 3 una bandeja llena de copas de champú, imaginen la escena. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3n es, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Ande? ¿Es posible que el amor haya resurgido de las cenizas? ¿O es simplemente un espejismo, un show más menos o colectivo de los fans que se niegan a aceptar que su relación superíndice 3n termine superíndice 3? Pues bien, AQ es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Como saben, Kerem y Ande terminaron su relación superíndice 3n hace ya un tiempo, y desde entonces, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Kerem fue relacionado con varias actrices y modelos, mientras que Ande mantuvo un breve romance con un empresario turco. Sin embargo, ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse, lo que ha alimentado las esperanzas de los fans que sueñan más menos han con verlos juntos de nuevo. A los fans. Los fans son la fuerza motriz de cualquier culebro superíndice 3n, mis queridos chismosos. Algunos creen que este beso es simplemente un arrebato del momento, un recuerdo de los viejos tiempos, un acto de nostalgia. Otros, muy optimistas, piensan que es la prueba definitiva de que el amor entre Kerem y Ande sigue vivo y que dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3n. Incluso hay quienes sugieren que este beso podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar copyright en un posible reencuentro profesional. Todo es posible en el mundo del espectáculo, mis queridos. Personalmente creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Es cierto que el beso es un indicio importante, pero también copyright es cierto que ambos son personas muy reservadas y que no suelen hacer públicas sus vidas privadas. Además, hay que tener en cuenta que ambos son actores muy profesionales y que podrán estar interpretando un papel, incluso fuera de las CU maras. Lo que es innegable es que existe una kuumika especial entre Kerem y Ande. Esa kuumika fue la que hizo que ese nu con diéresis alcapimi fuera un nu con diéresis copyright sito mundial y es la que sigue generando pasión superíndice 3n entre sus fans. Y aunque hayan pasado meses desde su separación superíndice 3n, parece que esa kuumika sigue intacta. Se dice que incluso durante las grabaciones de la serie, la tensión superíndice 3n sexual entre ambos era palpable, lo que hace que las escenas románticas fueran aún creíbles. Ahora bien, ¿qué copyright va a pasar a partir de ahora? Esa es la gran superíndice 3 nita. Solo el tiempo dirá si este beso es el inicio de una nueva etapa en la relación superíndice 3n de Kerem y Ande o si simplemente se queda en un recuerdo fugaz. Pero atención superíndice 3n, mis chismosos, porque la trama se complica aún más. Lo que podemos asegurar es que estaremos atentos a cada uno de sus movimientos, a cada una de sus declaraciones y a cada uno de sus gestos para mantenerlos informados de todo lo que ocurra.
Asu que no se despeguen de nuestro canal porque les prometemos que tendremos noticias sobre este culebru superíndice 3N en los superíndice 3 Simos Duas. Y recuerden, mis queridos, que AQ destapamos todos los secretos, por ocultos que es tu copyright N. Y hablando de noticias, no podemos olvidarnos de mencionar algunos rumores que han surgido en las últimas semanas y que también copyright N podrán estar relacionados con esta historia. Algunos medios turcos aseguran que Kerem y Hande han estado manteniendo contacto en secreto durante los últimos meses, que se han estado viendo a escondidas y que incluso han estado planeando un nuevo proyecto juntos. Hay esos encuentros secretos. Los encuentros secretos son el combustible de cualquier romance prohibido, mis queridos chismosos. Estos rumores obviamente no han sido confirmados por ninguno de los dos, pero tampoco han sido desmentidos, lo que alimenta a las especulaciones. Si estos rumores son ciertos, el beso podrá ser una confirmación superíndice 3N de que su relación superíndice 3N va ayu, de una simple amistad y que N dispuestos a retomar lo que dejaron inconcluso. Además se dice que la fundación superíndice 3N Umuticlar podrá estar planeando una campaña más menos a publicitaria en la que Kerem y Hande serán los protagonistas, lo que podrá explicar su acercamiento en el evento Venu Copyright Fico. Todo encaja, mis queridos. En fin, mis queridos chismosos, como ven, la historia de Kerem y Hande es llena de intrigas, de rumores y de sorpresas. No sabemos qué copyright va a pasar en el futuro, pero lo que sabemos es que esta historia nos va a dar mucho de qué copyright hablar en los superíndice 3 Simos Duas. Asu que rense para giros inesperados, secretos revelados y por supuesto, salseo del bueno. Y hablando de hablar, no quiero irme sin antes recordarles que la opinión superíndice 3N de ustedes es muy importante para nosotros. Asu que quiero que me dejen en los comentarios qué copyright piensan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que este beso es una seu más menos al de que el amor ha resurgido? ¿O creen que simplemente es un arrebato del momento? ¿Es su teoruamu descabellada? Quiero leerlas todas. Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué copyright piensan y quiero que compartan sus teorías con nosotros. Asu que no se corten y du copyright genme sus comentarios abajo. Y si tienen alguna información superíndice 3N adicional, algún dato jugoso que se me haya escapado, no duden en compartirlo. Aquí todos somos investigadores de la Faru Undula. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del beso apasionado entre Kerem y Hande, un beso que ha revolucionado las redes sociales y que ha reavivado las esperanzas de los fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Hemos analizado las posibles causas y consecuencias de este beso y hemos compartido algunos rumores que han surgido en las últimas semanas y que podrán estar relacionados con esta historia. Hemos hablado de la fundación superíndice 3N Umuticlar y de su posible campaña más menos a publicitaria con Kerem y Hande como protagonistas. En resumen, hemos destapado todos los secretos de este culebru superíndice 3N y les hemos proporcionado toda la información superíndice 3N necesaria para que puedan formarse su propia opinión superíndice 3N. Y recuerden, mis queridos, que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles los chismes jugosos y las noticias exclusivas. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal existe. Y antes de decir adiós superíndice 3S, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los chismes calientes, las noticias exclusivas y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Asu que, ya lo saben. Dale like, comparte, suscríbete y sobre todo, no se pierdan nuestro superíndice 3 vídeo porque les aseguro que tendremos novedades sobre la historia de Kerem y Hande. Y rense mis queridos porque el superíndice 3 vídeo podrá ser aún explosivo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, el salseo nunca termina.